Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 12. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba como por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La salvación de nuestras almas es el título de este sermón. Los cristianos tenemos una esperanza viva basada en el mismo poder mediante el cual Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Parte de esa esperanza se realiza en esta vida, pero la plenitud solamente se realizará en la próxima. Esta esperanza está basada en lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento y que se ha cumplido en la persona y en la obra de Jesucristo. Los destinatarios de Primera de Pedro eran odiados y perseguidos por adorar a Jesucristo y no al César. Por ello Pedro les recuerda que son elegidos por Dios y apartados por el Espíritu Santo con el propósito de obedecer a Jesucristo y de ser limpiados con su sangre. Y aunque ahora están exiliados en su propia tierra, Dios los ha llamado de las tinieblas a la luz maravillosa de su reino. Así que los llamados por Dios a través del Evangelio son limpiados con la sangre de Jesús, es decir, la culpa de sus pecados es lavada y son apartados para obedecerle. Debemos de notar que al igual que los destinatarios de Primera de Pedro, hay un sentido en el que todo creyente en Jesucristo es un expatriado en cualquier sociedad en la que viva, porque su verdadera ciudadanía está donde está Cristo. Los cristianos somos peregrinos en este mundo viajando hacia la nueva tierra. Notemos que Pedro no comienza su carta tratando de convencer a los destinatarios que deben de negar la realidad del sufrimiento como lo harían los estoicos griegos. Si ignoran eso, no comprenderán quién es Dios ni lo que ha hecho y prometido a sus elegidos. Es por eso que el apóstol Pedro comienza esta carta con una atribución de alabanza a Dios. En el versículo 3 leemos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta atribución de alabanza era muy típica de las oraciones judías. El acto de bendecir significa dirigir nuestra alabanza a Dios el Padre como nuestro Creador y también por lo que ha hecho por nosotros como nuestro Redentor, enviando a su Hijo para librarnos de nuestros pecados. Fuimos elegidos para ser limpiados
con la sangre salvadora de Jesucristo y apartados para los propósitos de Dios. Por el otro lado, las cartas paganas de esta época agradecían excesivamente a los dioses buscando ganar su favor, pero el apóstol Pedro alaba a Dios incluso en tiempos de sufrimiento y de prueba. Él sabe que Dios tiene un propósito para todo y que redimirá a su pueblo incluso en medio del sufrimiento. Cuando nosotros, hermanos, dirigimos nuestra alabanza a Dios Padre en el Hijo y por medio del Espíritu Santo, damos gracias a Dios por todas las bendiciones del Evangelio. Pedro explica estas bendiciones en una serie de frases en los versículos 3 al 5. En primer lugar, habla acerca de que es según su grande misericordia. Versículo 3b. Pedro no comienza con la justicia de Dios, porque sabe que si Dios derrama su juicio sobre nosotros, lo enfrentaríamos como criminales culpables ante un Dios que lo sabe todo. Por eso dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Pedro no trata de explicarles a sus destinatarios que lo que ellos están viviendo y que esa herencia y que esa alabanza que deben dar a Dios es de acuerdo a su grande misericordia. Por eso es que han sido elegidos. Específicamente dice que Dios muestra su grande misericordia a través de la obra de Jesucristo. Además, en el mismo versículo 3, Pedro dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí es muy importante que es Dios quien inicia nuestra salvación. Él actúa con misericordia sobre nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La palabra que usa Pedro es anagenao y significa reengendrar. Es decir, que es Dios quien produce el nuevo nacimiento. Él da vida a quienes están muertos en pecado a través de la predicación de su palabra. Escuche cómo lo explica en el versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque es muy común escuchar a algunos cristianos ordenarles a otras personas a nacer de nuevo, como si ellos tuvieran el poder para resucitar o para dar vida con simplemente repetir una oración. Las personas que están muertas en delitos y pecados no pueden resucitar a menos que Dios obre un milagro en sus vidas. De hecho, la Biblia en ninguna parte ordena nacer de nuevo. Más bien afirma que a menos que nazcamos de nuevo por un acto de Dios, no podemos ver el reino de Dios. Pedro afirma que es Dios quien nos ha hecho nacer de nuevo en el versículo 3. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y Dios lo hace a través de su palabra por el poder del Espíritu Santo. Dios nos levanta de la muerte a la vida y al hacerlo nos da una esperanza viva que es una esperanza que está ligada a la vida futura con Jesucristo. Y todo esto es mediante la resurrección del mismo Jesucristo. En el versículo 3, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, conquistó a la muerte. El poder del pecado que nos mantenía esclavizados y la maldición que es la muerte fueron quebrantados para siempre. Y esto es solamente para aquellos por quienes Cristo ha realizado su obra redentora.
Así que como Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, también nos hace renacer de nuevo porque estábamos muertos en pecado. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de la salvación llevada a cabo únicamente por Dios. Los muertos no pueden cooperar con Dios cuando les da nueva vida. Es decir, no nos salvamos a nosotros mismos con la ayuda de Dios, no. Dios nos salva de principio a fin. Y al vincular esta esperanza viva a la resurrección de Jesucristo, Pedro habla de una herencia especial para los elegidos, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro se basa aquí en varios pasajes del Antiguo Testamento, especialmente en algunos del libro de Josué y de la conquista de Canaán. Todos estos pasajes hablan de una herencia en términos tipológicos, es decir, de bendiciones temporales y terrenales que apuntan más allá de sí mismos a bendiciones eternas y celestiales. Podemos ser exiliados, peregrinos y extranjeros en esta vida, pero lo que nos espera y nos da esperanza es el conocimiento de que nuestra ciudadanía celestial es mucho mejor de lo que se les prometió a Israel. Ahora bien, para los israelitas la posesión de la tierra prometida estaba condicionada a la obediencia de los términos del pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí. Es por eso que las bendiciones de esta herencia terrenal a menudo se vieron empañadas por la muerte, la enfermedad, la sequía, el desastre y la conquista de enemigos paganos. Pero la herencia celestial de la que habla Pedro está garantizada para los elegidos de Dios por la obra de Jesucristo. Jesucristo ganó nuestra herencia celestial para nosotros a través de su vida de obediencia, de su muerte por nuestros pecados y de su resurrección de entre los muertos. Esta herencia no puede perecer porque Jesucristo la obtuvo para nosotros. No puede ser contaminada por el pecado humano y nunca perderá su brillo ni su esplendor. Los elegidos han visto que las bendiciones terrenales como tierra, posesiones, riqueza y prestigio pueden perecer en un instante por el capricho del César, pero que las bendiciones celestiales son imperecederas, inmaculadas e inquebrantables. Aún mejor, Pedro dice que Dios las guarda hasta que las recibamos en su totalidad. Mire el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que a los elegidos que luchan se les asegura que esta herencia, que es la salvación y todos los beneficios que vienen con ella, será de ellos porque son guardados por el poder de Dios. Ese mismo poder manifestado cuando Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos se aplica a los elegidos que están siendo custodiados hasta que reciban todo lo que se les ha prometido. Eso es una grande bendición. La palabra guardados es una palabra militar. Era usada para referirse a las guardias puestas en una ciudad para protegerlas de los enemigos. Es decir, que Dios no promete proteger a los cristianos exiliados de todo sufrimiento o persecución mientras viven como extranjeros en este mundo caído. Lo que Dios sí promete es preservarnos en la fe para que recibamos la herencia prometida cuando seamos promovidos a formar parte de la iglesia triunfante o cuando Jesucristo regrese. Esa es la promesa. Dios nos guardará, Dios nos guarda, es lo que dice el apóstol Pedro.
El debate de si un cristiano puede o no perder su salvación queda resuelto por el hecho de que la fe de cada uno de nosotros está custodiada por Dios con el mismo poder con el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Cuando decimos que un cristiano no puede perder su salvación, no queremos decir que nosotros somos lo suficientemente poderosos como para mantenernos salvos. No, más bien afirmamos que Dios es lo suficientemente poderoso para mantenernos en la fe. Dios protege la fe de su pueblo hasta que reciben todo lo que les ha prometido. Él evita que los suyos caigan. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. En este punto, hermanos, debemos notar que hay varias personas que niegan la idea de una vida después de la muerte. Niegan una herencia celestial como la que se describe aquí. Afirman que Dios no existe, sino que es una idea del deseo de un lugar mejor cuando muramos. Pero el punto de Pedro no es que nuestro anhelo por un cielo nuevo y una tierra nueva hagan que esta vida carezca de sentido. No. Por lo contrario, nuestra ciudadanía celestial le da sentido y propósito a todo en esta vida, incluso en medio del sufrimiento. Así que después de ordenar a los exiliados que sufren que alaben al Padre por la esperanza viva que les ha asegurado, ahora en los versículos 6 al 9, Pedro habla de la alegría que incluso los cristianos que sufren experimentan en esta vida y que se realizará cuando entren en la plenitud de la salvación. Debemos entender esto en el sentido de que teniendo la esperanza de la vida eterna, los cristianos pueden regocijarse en medio del sufrimiento mientras esperamos la herencia completa que Jesús nos ha prometido. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La vida cristiana es de regocijo, gozo y bendiciones. Incluso en tiempo de grandes pruebas y de sufrimiento. La alegría no se desvanece cuando se acercan los problemas. Y la razón de esto es porque nuestros sufrimientos tienen un propósito. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas no son para ver si nuestra fe es fuerte, sino para fortalecerla. En esos momentos en que sufrimos, nuestra fe se fortalece. El sufrimiento no es bueno, es perverso y nadie en su sano juicio quiere sufrir. Pero nos regocijamos cuando sufrimos porque sabemos que nuestro sufrimiento terminará. Por ejemplo, el ejercicio y el entrenamiento son dolorosos, pero nos hacen más fuertes. El sufrimiento fortalece la fe. También debemos notar que no se dice nada aquí de que el sufrimiento viene porque Dios nos está castigando. No. Lo que se dice es que cuando pasamos por una prueba, Dios protege nuestra fe fortaleciéndola. Cuando lo vemos de esta manera, nuestra fe se vuelve más preciosa que el oro refinado. Al igual que los exiliados de esta carta, es posible que nos quiten todas las posesiones terrenales y el consuelo. Y sin embargo, todavía nos alegra saber que a través de estas luchas, Dios nos está preparando para recibir nuestra herencia futura. Incluso ahora nos da una prueba de ello a través de su palabra y de los sacramentos. Puede parecer que la fe es todo lo que tenemos, pero debemos comprender lo preciosa que es la fe en tiempos de prueba.
La fe nos la ha dado Dios y luego la guarda para que se fortalezca incluso en los peores momentos. El resultado es que recibiremos alabanza, dice la Biblia, gloria y honor cuando Jesucristo regrese, en el versículo 7. Así que los elegidos algún día llegarán a su verdadero hogar y recibirán su herencia. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Creemos en Jesús y en sus promesas. Dios nos permite sufrir y pasar por pruebas, pero guarda nuestra fe fortaleciéndola. Asegura que recibamos lo que Él nos ha prometido. Esta esperanza viva es lo que permite a los cristianos no solo soportar las pruebas, sino también encontrar significado y propósito en ellas. Dios nos está preparando para recibir nuestra herencia. Lo notable de todo esto es que amamos a Jesús sin haberle visto. Ninguno de nosotros ha visto a Jesús, pero aún así lo amamos. Nuestro Salvador se nos ha revelado en su palabra y sobre todo en la morada de su Espíritu Santo en nuestra vida. No lo hemos visto, pero creemos en Él, porque Dios nos hizo que naciéramos de nuevo. Nuestra fe en Jesús se basa en los relatos evangélicos de sus milagros, su enseñanza y su resurrección. Sin duda, Pedro está recordando aquí las palabras que Jesús le dijo a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay muchas buenas razones para creer en Jesús, pero la única razón por la que lo hacemos es porque Él nos ha otorgado la fe. Es por eso que amamos, creemos y confiamos y nos regocijamos en lo que Jesús ha hecho por nosotros, en formas que el lenguaje humano no lo puede expresar. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Y de esa forma obtenemos la salvación de nuestras almas. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra fe tiene un objeto, la persona y la obra de Jesucristo. La fe recibe, descansa, responde y confía en que los méritos de Jesús son suficientes para salvarnos de nuestros pecados. Y así recibiremos la salvación de nuestras almas. Dios salvará toda nuestra persona. Dios comienza su obra en el presente cuando nos hace nacer de nuevo. En la primera resurrección, el nacimiento espiritual. Y cuando Jesucristo regrese por segunda vez, Él traerá la salvación final de cada uno de sus elegidos. Esto ocurrirá en el último día cuando Jesús resucite a los muertos y reúna el cuerpo con el alma que han sido destrozados por la muerte. Notemos que Pedro les recuerda a sus lectores que esta promesa se anunció a lo largo de toda la historia redentora, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí nosotros, hermanos, podemos mirar, y de hecho muchos comentaristas ven un eco aquí de pasajes como el de Daniel capítulo 12. Es decir, que los profetas buscaron indagar el significado de las profecías dadas por Jehová, pero se les dijo que no podrían entenderse hasta el tiempo del fin, es decir, cuando la era mesiánica llegara. Escuche lo que dice el profeta Daniel al final de su profecía. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pedro explica que el tiempo del fin está cerca. Y lo que Daniel buscaba entender ha sido revelado en y a través de la persona de Jesucristo. Por eso Pedro anima a los cristianos que luchan por medio de que esas profecías han sido cumplidas en Jesucristo y ahora los elegidos exiliados disfrutan los beneficios. Versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas miraron hacia el tiempo en que las promesas que Jehová reveló por primera vez a través de ellos son disfrutadas por primera vez son disfrutadas por los cristianos. Incluso los ángeles deseaban saber qué pasaría cuando Jesús apareciera como el Salvador encarnado. Y ahora ya lo saben. Y también lo sabemos nosotros. Lo saben todos aquellos a quienes se les ha predicado las buenas nuevas del Evangelio y que por la obra del Espíritu Santo han nacido de nuevo. Cuando nosotros, hermanos, caemos en las arenas movedizas de la prueba y de la tribulación, tendemos a concentrarnos en nuestra miseria y fácilmente somos víctimas de la desesperación y gritamos, ¿por qué? Esto es injusto, decimos. Pero la palabra de aliento de Pedro nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Los cristianos somos los beneficiarios de escuchar en el Evangelio las mismas cosas que los profetas y los ángeles anhelaron ver. Tenemos una esperanza viva. Nuestra fe, aunque sea débil, está protegida en medio de nuestras luchas, por el mismo poder mediante el cual Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. En la conversión, el creyente experimenta un anticipo de la salvación y recibe la promesa de la misma. Pero la experiencia plena de esa salvación no puede darse antes de la revelación de Cristo en el día final. Así que, hermanos, debido a que todas las maravillosas promesas que Dios hizo a su antiguo pueblo del pacto han sido cumplidas en la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la certeza de que nuestra herencia celestial que nos ha sido prometida se cumplirá en medio de nuestros sufrimientos. Pedro nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Nuestro Señor Jesucristo en su palabra ha prometido perdonarnos nuestros pecados y lo ha hecho. Él ha prometido que nos dará vida eterna y un hogar, una herencia celestial que no puede mancharse, que no puede ser destruida, porque Él nos guarda y lo cumplirá. Por lo tanto, hoy en este día que estamos pasando por diferentes pruebas, debemos de confiar en Dios. Debemos de saber que Dios nos ha hecho esa promesa y que Él la cumplirá. Así que confiemos en que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, nadie nos podrá hacer daño.